Rugidos mentales, rugidos mentales, rugidos mentales. Todos tenemos un momento en la vida donde nos llega una epifanía, un pensamiento, una idea, una inspiración. Ese impulso para hacer algo yo lo llamo rugido, rugido mental. Siempre he pensado que cada persona tiene algo que aportar al mundo, una historia, un momento, un recuerdo que contar, ya sea para divertirnos, inspirarnos o simplemente para pasar el tiempo. Yo soy Omar González y les doy la bienvenida a Rugidos Mentales, un podcast donde hablo con amigos y conocidos sobre sus experiencias de vida, sus proyectos, sus pensamientos y mucho más. Un podcast para pasar el tiempo, un podcast de rugido mental. Rugidos mentales, rugidos mentales, rugidos mentales. Hola amigos, bienvenidos a Rugidos Mentales. Gracias por escuchar un episodio más de este podcast. Mi invitada de hoy es Aida Hudson, gestora cultural y CEO del Festival Día del Rock Colombia. Aida, es un gusto que hoy hagas parte de Rugidos Mentales. Pues muchas gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar acá y compartir algo pues de la experiencia y de todo lo que podamos aportar. Súper. Quiero empezar hablando un poquito de tu nombre. Tu nombre lo vi superficialmente y tiene un origen egipcio y tu apellido es muy frecuente en Inglaterra. ¿De quién fue la idea de llamarte Aida? Bueno, resulta que Aida tiene digamos que toda una historia y tiene una historia, una terminología. Resulta que hay lo que tú dices, Aida tiene origen egipcio, pero también tiene origen portugués, ¿sí? La diferencia entre el uno y el otro es que mi nombre es Aida con acento en la A y con I latina, y el portugués es Aida y de hecho es el acento en la Y. De ahí toda una connotación. Pero mi abuela, que en paz descanse, que mi abuela paterna, pues investigó y les pareció súper interesante hacerlo, además porque hay una tía abuela en Inglaterra que tenía mi mismo nombre, entonces de ahí, bueno, y me encanta, me encanta mi nombre. Hay muchas cosas sobre mi nombre, hay ópera, es un término también de publicidad muy usado en los 90, digamos que había, de hecho era como una estrategia para sacar temas de publicidad. Y el Hudson, y suena bien, a mí me Sí, gusta, Aida Hudson. Y el Hudson es inglés, yo soy hija de padre descendiente inglés y mi madre que es caldense, entonces la mezcla es bien interesante, esa cultura inglesa con la caldense que son bastante diferentes, pero bueno, de ahí creo que he cogido las mejores herramientas, sobre todo sobre el amor y el amor filial, que es lo que finalmente nos debe mantener, ¿no? tengo que empezar también con una pregunta muy profunda y es, ¿el rock sigue vivo y qué significa el rock para ti? Mira, yo creo que te la voy a contestar al contrario, ¿no? Lo primero es, el rock para mí significa como todo, ¿sabes? Es como una inspiración, es un estilo de vida y estamos hablando de estilo de vida, no es, se ha desmitificado, se ha mitificado y mal, digamos, enfocado en que la vida de rockstar es una vida desordenada en el alcohol, las drogas, superficial, y no tiene nada que ver con eso, ¿sabes? La vida rockstar realmente es una vida entregada al servicio a través de la música, ¿no? Y eso es lo que yo me dedicaba. Entonces, lo primero es que significa para mí es un estilo de vida, es mi razón de ser, digamos que todas mis acciones desde lo académico y la docencia que me fascina, que llegó a mi vida la música y el rock, desde la gestión, desde las plataformas culturales, desde la producción, desde la curaduría, ha sido acercándome al rock y el rock me ha traído y la música como tal, como unas opciones maravillosas de vida y para mí el rock es eso porque finalmente yo hago lo que más me gusta, entonces no trabajo, sino que disfruto lo que hago, eso es lo primero. Y el rock está más vivo que nunca, realmente el rock ha trascendido las generaciones y nosotros somos muy dados a decir acá, oh, el rock está muriendo, se lo llevó el reggaetón, no es cierto. El reggaetón son olas, pues digamos que lo digo porque la gente lo compara muchas vainas, son olas que ha entendido la dinámica actual de la virtualidad, de lo colaborativo y de una estrategia de mercadeo. Entonces es como una estrategia de music business basado no tanto en lo conceptual musical, sino en el mercadeo y en generación de comunidad. El rock, que ha venido a través de los años y ha permeado todas las naciones, todos los lenguajes, todas las generaciones, se ha quedado un poco en lo conceptual y en lo tradicional y creo que esa ha sido la falla. Pero el rock está más vivo que nunca, tanto así que yo hago un festival y pues tú lo mencionabas, Día de Rock Colombia, donde tenemos
10.000 almas siempre, y son 10.000 almas bogotanas. Tenemos un festival como Rock al Parque en Bogotá, del cual también hice parte hace algunos años, donde tenemos 180.000 almas que van es por el rock. Entonces el rock no ha muerto, y yo creo que lo que pasa es que está entendiendo esa evolución musical y de la industria, y está más vivo que nunca. Yo sí lo siento así, claro, además porque trabajo con él todo el tiempo, entonces es fantástico lo que pasa, y seguramente vamos a lograr reactivar como la escena, y lo estamos logrando. Fíjate que si hacemos una comparación de 10 años ahora se siente otra vez como esa fuerza, pero ahí vamos, no estamos al 100, digamos, de plenitud, pero creo que el trabajo constante es el que nos va a dar ese resultado. Quiero que vayamos a tus 7, 12 años. ¿Qué recuerdos tienes? ¿A qué jugabas a esa edad, Aida? ¿Qué tipo de Yo sueños jugaba a las tenías? muñecas. O sea, a ver, yo creo que yo no puedo decir, porque además yo no creo mucho en esas historias fantásticas de desde que yo tenía 5 años soñaba con la gestión cultural y musical. Es mentira. O sea, no me acuerdo que soñaba en ese momento, pero mi sueño era alegría, ¿sabes? Eso sí, sí me acuerdo que tuve una infancia muy afortunada, con medio de una familia con mucho amor, mucha tradición, y estamos hablando tradiciones, arraigo cultural alrededor de la libertad, del respeto, y eso digamos que fue muy afortunado. Yo que hacía a los 7 años, y sí, eso sí me acuerdo mucho, era una apasionada por ir a donde una señora, y eso es de los mejores recuerdos de la vida, que hacía cortinas, una amiga de la familia, ¿cierto? Y ella me guardaba unas bolsas gigantescas de retazos, ¿no? De retacitos, de pedazos. Entonces yo llegaba a la casa, vaciaba esas cosas y tenía mis muñecas, unas Barbies originales y otras Chirri, ¿sí? Las que no eran tan Barbies, y yo les empezaba a armar toda una historia y unos trajes increíbles alrededor de unos retazos, pero esto sin agujas, sin hilo. ¿Por qué voy a ese recuerdo? Porque creo que desde ahí se me empezó a formar como el tema de construcción, ¿sabes? Con elementos de construcción, y entonces empecé a armar como todas unas historias alrededor, y esto complementado con algo que me ha construido mucho en la vida, y de hecho ahora hago ese ejercicio en algunas clases, es las fichas de Lego. El Lego, Extralandia, las fichas de armar, ¿no? Sí. Y eso, y mi abuela paterna, me traía siempre que viajaba, o me regalaban mi mamá o mis abuelos, bueno, me regalaban unas cajas de Lego increíbles, y no es como los Legos de ahora que ya vienen, este es el Lego para armar esta figura. No, era fichas. Eso era solo fichas, ¿no? Y unos muñequitos. Y yo armaba unas vainas. Entonces creo que de esa construcción es que tengo esa competencia o habilidad de armar cosas, de la producción de eventos y demás. Lo musical a la vida, creo que uno lo va llevando. A mí siempre me gustó, y eso lo tengo que decir, me gustó mucho la música, eso sí, siempre, digamos que no toco ningún instrumento y nada por el estilo, pero me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con eso. Entonces yo digo que lo primero es que me encantaba ir a eventos, ¿no? Desde adolescente, a los 12 Sí. años, 13, a las minitecas, a toda esa vaina. Yo sí me acuerdo que eso sí era como viendo todo cómo estaba montado, y creo que uno poco a poco empieza a meterse en la vida en esa industria. Tuve un novio cuando tenía como 16 años, 17, que era músico, o 18, bueno, era joven igual, era músico. Entonces yo me acuerdo que él hacía sus lanzamientos, entonces yo le empecé a organizar, y creo que ahí empieza uno a irse, pero uno no es consciente de eso, fíjate, sino hasta la edad adulta, o ahora es que soy consciente, Sí. claro, es que yo hacía esto. Entonces, esa es más o menos la historia, y eso es lo que yo hacía. Y soñaba con la felicidad, y gracias a Dios y al trabajo constante y consecuente y al universo, pues sí soy feliz con lo que hago. Te dices algo muy interesante y es eso, cuando uno es niño va haciendo como, se va como viendo por ciertos caminitos, como cierto, dando cierto, como ciertos pasos inconscientemente que lo van llevando a uno de grande a convertirse luego en Sí. ese algo, ¿no? Es súper chévere. También dicen que pues la música con la que crecemos es sin duda como parte fundamental y hace parte del desarrollo de nuestra personalidad. ¿Qué música Sí. escuchaban tus papás? Uy, juepucha, yo creo que había una mezcla increíble, porque fíjate que, digamos que en mi casa materna, que es de cuna caldense y demás, obviamente siempre se escuchaba mucha música de mi abuela. Yo me crié con mi abuela materna, por hecho me ayudó a criar, obviamente siempre viví con mi mamá y con mi papá hasta los 7, 8 años, pero ellos escuchaban mucho música tradicional, es decir, boleros, rancheras, pasillos, cumbias, guabinas, y la música vieja, lo que nosotros llamamos música vieja, que pues es bolero y demás, ¿no? Y tangos y eso. Entonces,
Ahí por ese lado de esto. De alguna otra manera también, por otro lado, por el lado ya, digamos, de la familia de mi papá, y con mi primo escuchábamos mucho rock and roll, rock and roll, rock and roll. Éramos felices de pequeño, por ejemplo, con Elvis Presley, pero esto era, y además armábamos coreografías y la vaina. Entonces ese era como el otro lado, ¿no? El del rock and roll alrededor de todo este movimiento. Y con las primas, obviamente, de la vida, ¿no? Que son dos primas que quiero mucho, Patricia y Carolina, pues lo de moda era Menudo. Entonces, me puedes preguntar, me acabo de ver la serie que subieron Sí, en, eso creo te que iba a fue en preguntar. Amazon toda, me la vi completa. Entonces, fíjate que había una variedad musical, pero digamos, yo te digo, yo soy rock and rollera al 500%, me fascina el rock and roll y el rock and roll colombiano, digamos que me preocupo mucho por estudiarlo y estudiarlo estoy hablando no desde lo conceptual, lírico, instrumental, porque no soy música, sino de escuchar, mirar cómo están las bandas, qué están haciendo, ¿sí? Pero yo fácilmente puedo empezar con una noche, de hecho este año en mi cumpleaños fue así, rock and roll y todo eso, y terminamos cantando Rocío Dúrcal y Julio Jaramillo. Entonces, es simpático, Sí. una música que no satanizo, pero pues no es algo que yo consuma, y le reconozco mucho el trabajo de mercadeo y demás, es el reggaetón, pero porque como que no es ni de mi generación, ni me trae nada. De resto, permeo como todos los géneros, pero que me guste, a mí Aida Hudson, obviamente, el rock and roll y todo lo que sea la música vieja. Eso me encanta. Si te pregunto en este momento como la primera canción que te llegó a las venas de rock and roll, ¿cuál sería? Pues es que fíjate que, a ver, son como momentos de la vida, ¿no? En la adolescencia, sí, porque todo no era juventud, eso era más adolescencia y demás. Todo lo de rock en español, ¿no? Todas las canciones, no hay una en particular, Ujú. pero todo lo que era Prisioneros, Enanitos Verdes, obviamente Soda Stereo, Miguel Mateus, esto digamos que los primeros, por ese lado. Por el otro lado estaba como esta ola de los Rolling Stones, de AC/DC, pero yo apenas empezando como a escuchar, era primero, el arraigo realmente primero fue más rock. Yo sí creo que la primera banda que yo seguí y que tengo una historia hermosa que la cuento mucho con eso, que yo seguí, me enamoré y mejor dicho, era así como extasiada con el tema, fue Kraken. Por ese novio rockero que tenía una banda, él me decía, no, es que Kraken, y yo, wow, me encantaba. Entonces, sí, estamos hablando de Kraken 35 años, y yo veía Kraken y Elkin así como miércoles, como ese ídolo niño Dios. Yo no soy muy de idolatrías, pero digamos que de esa banda que dices, lo uno ve por allá, solamente en el póster, ¿no? En el póster de la habitación. Y la vida fue fantástica conmigo y me llevó a conocer a Elkin, a trabajar con Elkin, a hacer giras con Elkin y a hacer una amistad maravillosa. Y yo creo que la banda, mi banda sonora de rock colombiano, sin duda es Crack. Tú decías que no sabes tocar ningún instrumento, pero ¿cuál te hubiera gustado tocar o quizás en algún momento quisieras aprender? Y todavía tengo ese proyecto, lo iba a empezar este año, pero no logramos por todas las vicisitudes covidianas, el bajo, me gusta. De hecho, Ok. cuando estaba la pareja de este personaje que te decía de hace 30 años, que somos grandes amigos, de hecho, que es un músico increíble, que la semana pasada lanzó un video, el bajo, él me enseñó algunas cosas y siempre quedé como con eso y he tenido una ligera tendencia, digo ligera, a tener novios músicos casi todos, la verdad, entre batería y bajo, pero el bajo me gusta muchísimo. Creo que la batería ya no la logro tocar. Mi hermano sí toca batería y es también músico y bueno, tenemos esa línea como por ese lado maravillosa. Entonces es muy chévere porque hablamos el mismo lenguaje. Un recuerdo de algún concierto de rock al que asististe no como organizadora, sino como participante, el primero que se te venga ahorita. Sin lugar a dudas, Guns N' Roses en el 94, creo que fue eso, 94, 96. Fue pucha, ya no me acuerdo. Eso fue en el 94, fue en el 94, ¿sí? O 92. Bueno, no me acuerdo. El que vino hace 100.000 años. Recuerdo mucho, obviamente como público, me fascinaba Guns N' Roses. Me acuerdo que ese año o el año anterior ellos habían sacado doble disco,
Y bueno, y entonces esto me fascinaba y recuerdo que mi prima de la que te decía, ellas vivían en Neiva y esto fue en el estadio y pues todo lo que ya pasó, la fila gigantesca desde temprano, ya venía de Neiva porque se había graduado el día anterior, la entrada al estadio, la vaina, el momento de November Rain, que pues eso es una historia ya que todo el mundo conoce, y creo que ese es uno de los recuerdos fantásticos, ese es uno, el concierto de conciertos creo que fue también fantástico y muy emocionante y ya muchos conciertos de joven con Soda Stereo y demás. Y de adulta ya digamos como público, no como organizadora, también eso fue la mejor experiencia que he tenido y quise hacerla desde público, hubiera podido tener algunas bondades pues porque me mueves en esto, fue Guns N' Roses, que me fui con Frank, yo tengo un hijo de 23 años, 22 años que es como mi mano derecha, y como desde pequeño él se crió con Guns N' Roses, siempre dijimos, si algún día se vuelven a unir, porque pues estuvieron muchos años, y si algún día vuelven, y entonces esto fue como el sueño dorado, madre e hijo, nos fuimos Sí. los dos para Medellín, fue fantástico. Entonces, tengo como, y bueno, y muchas otras cosas, ya desde la producción sí tengo unos recuerdos también maravillosos y hitos de la historia de Aida Hudson en la producción musical. Trabajaste en Todelar y ya para sus 50 años te abrió el camino para involucrarte en el tema de organización de eventos. Quisiera que me contaras un poco de cómo llegas a Todelar, un poco de tu paso por allí Ujú. y cómo fue esa experiencia organizando eventos de gran magnitud. Pues mira, yo soy convencida que la vida uno lo va llevando, ¿sabes? Cuando recién yo tuve a Fran precisamente, empiezo no como a buscar otro tipo de oportunidades y yo siempre he tenido como una inclinación y pues digamos que un conocimiento obviamente del tema de mercadeo, de ventas y tengo como una habilidad en lo comercial. Y yo entro a Todelar simplemente porque había un clasificado normalísimo, ¿no? Que se necesitaban asesores comerciales y yo dije, pues voy para esa. Recuerdo mucho que la entrada a Todelar era sin sueldo, o sea, esto era a destajo, ¿no? Era a venta de destajo, pero como que yo le dije, "Ay, pues hagámosle, me parece simpático y a mí la radio también me ha encantado. Entonces entro yo a Todelar y muy rápidamente me empiezo a mover como adentro pues de la empresa y me ponen a coordinar un área que se llama canjes, ¿no? Que es como hacer todas esas transacciones tipo trueque y me empiezo a meter en los eventos y como a los 2 años, yo en Todelar duré como 5 años, no recuerdo tanto, eran los 50 años de Todelar. Entonces recuerdo que era 50 horas seguidas de radio. Y su gerente, Carlos Alberto Cuervo, que sigue siendo el gerente de la cadena, y el presidente, que era Carlos Arturo Tobón de la Rocha, me dijeron, venga, usted tiene habilidad para esto, porque pues digamos que siempre he sido como que nunca me quedo con lo mínimo si me gusta ir por más. Y empezamos a organizar esas 50 horas, entonces fue un ejercicio maravilloso. Y ese fue como un evento de los que yo puedo decir que ahí arranqué como oficialmente, aunque ya hacía muchas cositas, yo me metía mucho en los remotos, con los clientes, que eso finalmente es un evento, en las alianzas que hacíamos en ese momento llamada Agua de Panelas, lo que es ahorita el Centro de Evento de Autopista Norte, entonces también esa parte lo hacía y empecé a moverme en esa industria y estando allí, hacía muchas alianzas con Casa Editorial El Tiempo y me ofrecieron hacer parte de un proceso y estando en Todelar me fui como jefe de mercado relacional y eventos de Casa Editorial El Tiempo. Entonces va uno como escalando, ¿no? A eventos gigantes, pues ya eran eventos muy grandes. Y ese fue como el inicio, digamos, de oficial de AIDA en el mundo de los eventos. Digamos que inconscientemente antes hice una cantidad de cosas, pero oficialmente fue ese. Y el encuentro con la música ya de frente, ya como me dedico es a hacer eventos musicales, igual digamos que yo hago cualquier tipo de eventos en producción, pero en gestión y demás, fue en mi encuentro con IDARTES hace más o menos 10 años, que ya cuando empecé a ser parte de la organización de los festivales al parque, Rock al Parque, y ahí dije, esta es la línea que me gusta, pero pues ya llevaba como 10 años haciendo como es. Has sido una mujer como de mucho impulso y también ha sido súper interesante cómo has ido como escalando, ¿no? Tomando como un aprendizaje de cada paso por donde vas y creciendo cada vez. Pero pues en la vida y en lo profesional uno a veces como que tiene esos éxitos, pero también están los fracasos. ¿Tienes alguna historia Total. donde tú hayas sentido como, no sé, no puedo hacerlo, como que sé que estás siempre con el impulso, pero que hayas sentido como, uy, no voy a poder hacer esto? Yo pienso que más que fracasos han sido equivocaciones, ¿sabes? Yo creo que yo he tenido 3 equivocaciones en el desarrollo profesional importante que me ha costado, de hecho,
dejar esa relación con la entidad contratante y demás, porque yo soy sumamente impulsiva, como tú dices, y yo soy es vamos a hacerlo, y me ha costado con sangre entender cuando estoy bajo una, se puede decir como bajo una sombrilla, que yo no tengo la autonomía total, ¿sí? Y creo que ese ha sido, digamos, que mi error. Y uno fue IDARTE finalmente, al final del periodo, digamos que tuvimos unos éxitos y yo creo que tuve unos logros muy grandes profesionalmente y me catapulté mucho en esa línea, pero al final, el final no fue tan chévere y finalmente fue, si yo lo evalúo ahora, fue porque yo siempre me voy más allá y digamos que como que no me importan los límites, sino que yo digo, toca hacerlo y toca hacerlo, ¿cierto? Y eso, ese fue uno de los que fue pucha, me tocó grande. Otro quizá fue en una labor que hice durante 2 años, que fue en Grupo Latino de Publicidad, ser la directora de BTL, pero ahí finalmente tuve la oportunidad de hacer la primera versión desde la entidad de Día Rock Colombia, fíjate. Pero claramente, pues para mí es la gestión cultural y es el apalancar, pero obviamente GLP en su momento, y pues como cualquier empresa comercial, a ellos les importa un carajo la proyección, en la siembra, el largo aliento, el aporte a la cultural, esto es, no me importa. A mí qué me importa el business for business. Ujú. Y ahí creo que fue una diferencia. Y la última que pues sigo como el milagro, pero no el santo, igual esto respeto mucho las instituciones y a cada una les debo mucho, fue con una gran institución que a través de un gran evento que se hacen al año, hacen un tema pues de filantropía colectiva y fue la peor experiencia de mi vida, y lo tengo que decir. O sea, y eso sí fue básicamente porque cuando tú entras a una institución con esta gran como entusiasmo de aportar, de hacer y pensando que hay una filosofía de filantropía, de solidaridad y demás, y te encuentras al interior con un mundo totalmente diferente al que se vende, eso fue más decepción, pero a veces sí prefiero, por respeto también a las instituciones, guardarme un tema. Pero digamos que yo a cada una les tengo mucho agradecimiento, tengo que decirlo, y de cada uno he aprendido. Y finalmente también me he aprendido en ese trasegar de la vida que lo más importante son las personas y las relaciones que uno siembra. Entonces, a pesar de las diferencias con las instituciones, las relaciones con las personas que me ha llevado a esas instituciones, pues se permean y se han ido cultivando en el tiempo. Junto a Don Teto, organizas Día del Rock Colombia. Antes de que preguntarte cómo nace esta idea y que profundices un poco en el tema, sí quisiera que me describieras un poco ese primer contacto con la gente de Don Teto, cómo fue y qué fue lo primero que pensaste o lo que pasó por tu mente. Pues yo lo digo y lo tengo que volver a decir, cuando yo obviamente sabía de los tetos, ¿no? Yo le digo los tetos, de los tetos siempre sabía de ellos, pues obviamente digamos que nadie que esté inmerso en el rock colombiano y ninguna de sus vertientes, rock pop o rock punk o la que sea, pues ignora que hay una banda que fue muy famosa y que fue la primera banda que giró a nivel internacional, inclusive con Atercio, digo Atercio en ese mismo nivel, que es Don Teto, ¿sí? Que no lo reconozcan es otra vuelta, pero realmente ellos fueron los primeros que llevaron esa bandera de rock colombiano por el mundo. Y yo los conocía, pero nunca ninguna cercanía. Y recuerdo la primera vez que nos vimos, y eso fue literal, y lo digo como amor a primera vista, ¿sabes? Son unos muchachos que cuando tú no los conoces, tú dices, son músicos, son como unos chicos, pues pupi, como uno dice, buenos músicos, chévere, tal, pero generalmente uno los ve como personas frías, dedicadas solo a la música y que no pasa, o sea, que como que les pasa, están más allá del bien y del mal, y en el sentido inclusive como que no les importa nada, ¿sí? Y cuando nos sentamos, yo creo que a 10, 15 minutos de conversación, a mí ese chip se me volteó y ya me dio un interés absoluto por escucharles todo lo que tenían por decir. Y he sido muy afortunada, he trabajado los últimos 4 años con ellos de la mano, donde todos los días de la vida nos hablamos. Antes nos veíamos casi todos los días. Pues este año realmente no nos hemos visto tanto, pero hemos hecho todo, todos los días nos reunimos, nos vemos, nos hablamos y construimos, estamos pensando más allá y creo que ha sido una de las cosas bonitas que me ha traído la vida, es esa cercanía con los tetos, cada uno con una independencia obviamente de lo que hace, con un respeto por el trabajo del otro, pero ha sido fantástico y son grandes seres humanos, grandes personas, grandes músicos y grandes empresarios. Ahora sí, cuéntame un poco sobre Día del Rock Colombia, porque sé que
con Don Teto empezaste a organizar este gran evento? Cuéntame cómo nace esa idea, como de quién fue ese rugido mental. Bueno, digamos que fue circunstancial. Circunstancial es que yo lo había hablado, pero no lo habría hablado como Día de Rock Colombia, no, sino como una necesidad inclusive con Elkin. Recuerdo mucho una conversación en el Bar Corona en México, en una gira que hicimos llamada Rock al Parque Rueda por Latinoamérica, hablando de la necesidad de hacer una plataforma diferente a Rock al Parque. Y como que siempre estaba ahí como en el tintero, pero tengo que decir que Don Teto se acercó a mí a decirme, venga, mire, tenemos esta idea de hacer algo que se llame Día de Rock Colombia y queremos que fuera así y se hace Día de Rock peruano. Ellos venían ya con una idea mucho más clara. Recuerdo ese día que me encanta porque yo me senté, fueron los 4 y los empecé a escuchar y yo los dejé que hablaran, yo creo que fue como 2 horas y ellos me miraban y como que, o sea, pero ya no dice nada, ¿no? Y terminaron como, me dijeron, bueno, y eso es todo lo que queríamos contarte. Y entonces yo me acuerdo que les dije, listo, vamos a hacerlo. Se quedaron todos como, ahí esta vieja hacia la carreta, vamos a hacerlo. Yo le listo, vamos a hacerlo, pongámosle fecha, hagamos plan de trabajo, y así se armó, ¿sabes? O sea, fue un trabajo muy berraco, muy berraco. Pero hoy cuando lo vemos después de 4 años, cuando ya vemos 4 versiones desarrolladas, 3 presenciales y una en realidad virtual, que además es el primer festival de realidad virtual en Latinoamérica, decimos qué ventaja y qué vaina tan bacana el universo de habernos cruzado en el camino. Trabajamos súper bien, cada uno tiene un rol y creo que la vida se encarga de uno ponerle a esos partners en el camino para poderlo hacer. En plena pandemia, la industria musical tiene En como pleno. una bajada impresionante, ¿no? Los eventos que se tuvieron que aplazar, eventos que no sabemos aún ni siquiera cuándo se van a dar, tipo Stereo Picnic. Uh-huh. Sin embargo, Día del Rock saca adelante haciendo un gran esfuerzo y adaptándose a este momento. ¿Cómo fue ese proceso de organizar todo y trasladarlo a lo digital? Pues mira que hay algo que se llama sentido y necesidad de oportunidad. ¿A qué se refiere? Nosotros habíamos logrado hacer Día de Rock Colombia presencialmente este año, de hecho se hizo el 22 de febrero, pero Día de Rock tiene un esquema de mitigación del gasto y de la inversión, todavía estamos en esa curva de inversión, como es cualquier gran festival, festival comercial, ¿no? No público, sino privado, en el cual nosotros sabemos que, digamos, se hace el evento, da un PIG, se puede decir negativo, pero se hacen una serie de acciones a lo largo del semestre para mitigar ese hueco, ¿sí? Si lo quieres llamar de esa manera. Y así está montado el esquema, digamos que eso no es que, no, nos sorprendió, no, siempre ha sido así. Mientras, digamos que el festival se sigue catapultando para que empiece a haber un retorno, ¿cierto? Cuando pasa esto de que arranca la pandemia, nosotros hacemos el festival el 22 de febrero, teníamos más o menos los tetos que nadie tendría por qué saberlo, pero yo sí lo cuento, trabajan casi un semestre para aportar, y pues yo también en otras cosas, para aportar a esa mitigación del festival. Eso es ponerse la camiseta, solamente pensarse en su ganancia, sino en hacer una vaina que es por la industria, porque dignamente uno se puede quedar haciendo lo que le da fácil plata, y no fácil, sino digamos que ya seguro plata, y no pasa nada Total. más. Pero ellos 6 meses trabajan para eso, entonces había como unos 10 shows, teníamos otras actividades, o sea, ya teníamos el plan montado para hacer esa mitigación. Pasa esta vaina de la pandemia, se cancela todo, la primera industria que para, y seguramente va a ser la última en reactivarse, se ha ido reactivando ahí, pero esto no jamás va a compensar. Y sentamos y decimos, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Es porque tenemos que cumplir con vainas y todavía estamos en ese proceso, todavía no hemos cerrado el 100%. Aparte de eso, empezamos a hacer unas reuniones virtuales, todos los días nos reunimos a las 9 de la mañana, venga, tenemos que hacer esto, vamos lo otro, y yo empiezo a investigar todo lo que son los estímulos del portafolio nacional de estímulos del capítulo Economía Naranja, tan criticado, y finalmente que la gente nunca se ha preocupado, o los que lo critican, por saber qué es, ¿no? ¿Qué es y qué puede hacer uno ahí? Entonces dijimos, empecemos a montar un proyecto, no podemos dejar caer esta vuelta, tenemos que poner alguna actividad de Día al Rock, aprovechemos que estamos en un muy buen nombre, primero con ese entusiasmo que siempre tenemos, ¿no? De hacerlo, y mirando, y claramente sin un peso, porque es la verdad, o sea, debiendo un dinero importante. Entonces arrancamos como a investigar, listo, hagamos algo, tenemos que hacer algo virtual, podemos hacerlo de esta manera, del otro, y empezamos a investigar y dijimos, venga, ¿qué está pasando? Y empezamos a ver que en las redes todo el mundo empieza a hacer estos conciertos de casa, ¿no? Con unas condiciones técnicas regulares, con muy buena intención, y pues que es una evolución normal del momento. Y decimos, ¿qué tal la realidad virtual?
Y esto fue Jaime Valderrama, uno de el bajista, dijo, venga, investiguemos de la realidad virtual y todos nos ponemos, tenemos un equipo interesante, entonces a investigar, a mirar qué se había hecho en el mundo. Y en ese momento sale el portafolio y yo empiezo a construir un proyecto para presentarnos a una convocatoria para viabilizar hacer lo que tuviéramos que hacer. No pensando en la inmediatez, sino esto fue abril, a principios de abril, sino en hacer algo en el segundo semestre, porque nosotros sabíamos que esto no iba a ser como todo el mundo pensó al principio, esto es un mes, ¿no? En mayo todo normal. No, como que sí sabíamos que esto iba a ser más largo. Y arranca ese es. Nosotros dijimos, bueno, nosotros sabemos hacer un festival. O sea, en términos de producción, alianzas y demás, ahí sí como no dice modestia aparte, pues alguito sabemos. Sí. Eso lo sabemos hacer divinamente, la alianza con los medios, con las bandas. Nosotros lo tenemos claro. De realidad virtual y tecnología no tengo ni idea, no tenemos ni idea. Busquemos un aliado que sepa, ¿no? Y empezamos a buscar que en Colombia la parte de proyectos inmobiliarios sí trabaja mucho el tema de realidad virtual y 360. Y encontramos, pues, investigamos muchísimo con amigos, con todo. Entonces nos dijeron, bueno, este personaje es el mejor de eso. En proyectos inmobiliarios, nada que ver con la música. Sí. Y nos reunimos con Juan y le dijimos, nos contó qué era lo que hacía y nosotros le dijimos qué queríamos y él dijo, yo no sé nada de música y nosotros tampoco, pero nosotros no sabemos nada, pero de realidad virtual, pues ¿por qué no unimos conocimientos? Yo seguí escribiendo proyectos, eso de investigación, fue un proceso maravilloso y lo presenta y empezamos a hacer pruebas, ¿no? Unas pruebas con Don Teto en el estudio, allá en el Toque, que son unas salas de ensayo increíbles que se tienen, ya donde está el estudio, y empezamos a hacer pruebas y dijimos, por aquí es. Y presentamos proyecto y seguíamos trabajando, con la claridad que si no ganábamos, ¿no? Ese estímulo para poder mitigar en algo en la iniciativa, estábamos activos, con la mente pensando en otras vainas, proyectándonos hacia el futuro, que creo que eso es lo que todos debemos hacer siempre. Y así nació. Eso fue, y que obviamente venga, pero es festival, entonces queremos es hacer un recorrido y tengamos una zona de experiencia, venga, pero entonces los restaurantes están. Y finalmente logramos montar el primer festival de realidad virtual de Latinoamérica, donde aparte hubo una experiencia de restaurantes, se impulsó y promovió el e-commerce, se vendió merchandising de las bandas, hubo experiencias interactivas en un recorrido que eso nunca, porque la gente pensó que iba a ser una página web normal, pero entonces además habían 3 tarimas, una realidad virtual, una en 360 y una en 2D, había una parte de acceso gratuito, hay otra que tocaba pagar diferenciadamente y ganamos la convocatoria. Entonces eso fue pues de primera una alegría porque yo te soy honesta, inclusive habiendo trabajado tanto en lo público, nunca había visto la gran oportunidad que hay, entonces también hay una lección de las oportunidades están dadas, toca decir por ellas, no esperar que nos lleguen a la puerta de la casa, sí, bueno, mira, tú eres gestor, tú eres músico, ay, mira, ahí te entrego este chequecito, eso no va a pasar, ¿sí? Y empezamos a relacionarnos muy bien con el tema, a crecerlo. Primero montamos el festival y luego, todo el concepto, y luego dijimos, listo, vamos a ir por estas bandas, ¿no? No al contrario, generalmente lo hemos hecho así, primero montamos concepto y luego las bandas. Y fue fantástico, creo que fue una experiencia muy linda, nos ha ayudado para varias cosas. Lo primero, para oxigenar el nombre y para mantenerlo vigente y para dar ese primer golpe de opinión que esa medallita, pues ahí sí nadie nos la quita. Sí, Lástima total. que eso no da plata, pero la medalla ya la tenemos. Primero. Segundo, evidenciar que el trabajo hay que hacerlo, ¿no? Que lo más fácil es sentarme a quejarme y a llorar, o la otra es hacer. Y nosotros sí somos muy de hacer. Económicamente, obviamente toca trabajar y seguirle trabajando. No es algo que en esta oportunidad haya una rentabilidad, pero nos ayuda a oxigenar unas cosas al interior de la empresa. Y creo que el ejercicio es hermoso. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Es que el próximo año, 2021, cuando hagamos Día Rock, ya no va a ser, va a ser una simbiosis entre lo que hicimos, realidad virtual 360 y la presencialidad, obviamente confiando en que el otro año podamos volver a, a estar juntos todos en un festival como el que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, realmente para nosotros el resultado es positivo. No nos resolvió la vida, pero creo que nos ayudó primero a entenderlo, a vivir el momento, a apalancar otras cosas y sí a entender muchísimo este tema que debe primar la construcción colectiva sobre la particular. Vemos el escenario, pero detrás de él hay un montón de gente involucrada. Más allá del trabajo, los ensayos del artista, hay personas en distintas áreas logística, comercial, diseño,
demás. Quienes participamos, digamos, de eventos, solo vemos una minúscula parte. Si pudieras colocar como algunos pasos fundamentales para que un evento salga adelante, ¿cuáles serían? Lo primero es desarrollar una ficha técnica correspondiendo a unas preguntas súper claras, que es el qué, el cómo, el cuándo, el para quién y el por qué. Yo creo que eso es como lo básico, ¿no? Contar con un tiempo para hacer una buena planeación, una buena preproducción, despacio que voy de afán y como mi abuela decía, de las carreras no queda sino el cansancio. Cualquier evento requiere de una gran producción, una gran planeación. Tercero, creo que uno debe reconocer siempre que ningún evento, así sea la cena con la novia, y se lo digo mucho a mis alumnos, se puede hacer solo. Un evento per se es la reunión de dos o más personas con un fin común, ¿ves? Pero aparte tú siempre, así sea la cena con la novia, mínimo necesitas la persona o los que preparan la comida en el restaurante, o si vas a hacerle la cena en la casa, el que te provee las verduras o los ingredientes de lo que vas a hacer. Entonces yo creo que lo primero es generar una conciencia que esto es una cadena de esfuerzos y acciones humanas, ¿sí? Y que lo primero es debe primar el respeto hacia lo humano, hacia el trabajo de los demás. Creo que también ya hablando más de la industria, debemos reconocer eso que tú dices, la necesidad imperativa de involucrar los eslabones de la cadena de valor que deben ser, ¿no? Los usuarios o los consumidores de las artes escénicas en vivo ven solo el artista y solo ven por eso, no van y ven el artista, pero se desconoce que detrás, que creo que esta pandemia ha servido muchísimo para evidenciar esa cadena de valor. Creo que ha sido unas cosas maravillosas que nos ha pasado, y es que hay todo un grupo de personas que por mínimo que sea el evento, vamos a poner el toque en un bar, ¿no? En un toque en un bar para 50 personas, mínimo detrás de ese show de esa banda hay 10 personas. Y entonces tu show no está generando solo un show, sino está generando una cadena de valor. Tú ir a consumir un show está generando una industria. Y creo que eso es lo primero, tener muy en cuenta y trabajarle mucho las alianzas estratégicas, que eso es como digamos que mi gran bandera, teniendo en cuenta yo qué puedo dar y qué me pueden ofrecer y la claridad absoluta y el cumplimiento de las mismas. Y yo creo que los eventos se deben hacer desde la pasión, obviamente con razón, pero creo que si a ti no te mueve lo que estás haciendo, nunca vas a obtener el mismo resultado de cuando haces las cosas por algo que te mueve y te motiva y que casi es una razón de vida. Pero en resumen, creo que es planeación y buena ejecución de los detalles nunca se deben olvidar y respeto por el ser humano, eso es vital. Lo que acabas de decir conecta mucho con hace 2 capítulos atrás. Estuve en una conversación con una productora audiovisual y contaba precisamente eso. La planeación es súper importante. Los detalles casi que tienen que estar, lo que tú decías, o sea, hay que mirar hasta la persona que nos va a proveer de tal cosa, X cosa, es súper fundamental. Entonces, súper. Súper básico. Uh-huh. ¿Has estado en contacto con figuras importantes del rock colombiano? Por nombrar dos, Elkin Ramírez, tú lo hablabas de él, de Kraken, y por ejemplo la gente también de La Pestilencia. Estas dos bandas y los integrantes a las que pertenecen tenían o tienen un pensamiento y una personalidad pues muy marcada, ¿no? ¿Qué tipo de conversaciones o recuerdos interesantes tienes con ellos? Hablas, por ejemplo, de Elkin Ramírez organizando este gran evento y ese pensamiento que él tenía. Lo que pasa es que yo creo que Elkin es o ha sido uno de mis grandes maestros, y no solo Elkin, sino la banda como tal, y ahora pues Roxana también, que es una mujer increíble. Y yo creo que de las grandes lecciones, obviamente con el pollo de La Pestilencia, que es, digamos, con una persona cercana de la peste, hay muchas anécdotas y conversaciones de vida, ¿no? Pero yo creo que realmente un maestro para mí fue Elkin, que un tema que me permeó siempre, decía que la música tenía que ser un medio para comunicar, para fortalecer y para permear la sociedad, ¿no? La independencia era algo que nunca iba a perder, porque él era convencido que cuando un músico perdía esa independencia y empezaba a hacer lo que le sugerían los demás, no lo que le nacía a él desde su instinto artístico y cultural, ya digamos que perdía un poco como ese fin, ¿no? Fue una persona que me enseñó mucho de la perseverancia, y hay una cosa que me encantó, era una persona que esa anécdota me gusta contarla, que siempre evaluaba mucho cada paso que daba y respetaba mucho la industria, y te voy a contar por qué. Cuando yo organicé
Rock al Parque 20 años, uno de los shows que queríamos tener era el de Kraken. Y Elkin nos dijo que no, que no. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, son los 20 años de Rock al Parque, hay un dinero, había un presupuesto importante. Y creo que ahí fue una de las grandes lecciones. Me dijo, no va a ser, él me decía, mi señora bonita, entonces me dijo, señora bonita, le voy a decir por qué no. Porque claro, muy chévere estar Kraken en Rock al Parque y demás. Rock al Parque es un evento gratuito. Y por ser gratuito, yo estando en esa presentación de Elkin, de el Kraken, yo por lo menos estoy dañando unas 10, 15 fechas que varios empresarios en Colombia están pensando hacer con Kraken para fortalecer la industria. Y no hablo del empresario, hablo de la cantidad de personas que trabajan para él y que en cada show de Kraken se mueve. Entonces yo puedo recibir la plata, pero ni voy a dañar la industria yendo a un evento gratuito masivo en el cual ya estuve y gracias y le agradezco mucho a Rock al Parque. Pero en este momento yo tengo es que cuidar todo lo que significa Kraken y para él la gratuidad, que estoy muy de acuerdo con él, a pesar que quiero y respeto mucho pues la institución como Rock al Parque, finalmente le hace un daño a la industria porque por eso la gente no va a los shows ni paga. Por eso a los rockeros, y ahí sí cuando esa fama de chirris, hay veces o de tacaños, es real, ¿ves? Porque si yo estoy acostumbrado que yo me espero porque esos seguros se presentan en Rock al Parque el otro año. No estoy desconociendo solamente la labor del artista, sino estoy desconociendo la labor de una cadena de valor, lo que hablábamos ahora. Entonces yo creo que esas han sido las grandes lecciones. Y otra gran lección de Elkin, que creo que esa fue ya de vida, no es de la industria, sino de la vida, es una persona que le diagnostican un cáncer tan letal y que más o menos le dicen, pues hermano, usted tiene muy pocos meses de vida y él dice, no, yo quiero hacer el último disco, quiero grabarlo. Se somete a un tratamiento tan duro y tan fuerte para poder alargar su vida, no para salvarla porque él sabía que se iba a morir. Y lo hace solamente por hacer ese sueño de acabar de grabar o grabar ese último trabajo y que nunca se quejó. Es increíble que Elkin, a pesar de esta enfermedad tan densa, tan dolorosa, tan limitante, hasta último momento que tuvo el habla, pues porque él unos meses antes quedó sin habla, siempre decía, estoy bien, un saludo a todos. O sea, era un man, a mí Elkin me dio muchas lecciones. Y ahí sí como la canción de Mi voz no ha muerto, solo ha tomado un nuevo aliento, creo que es lo que uno siempre debe como tratar de hacer en la vida, es dejar un legado y dejar cosas buenas más allá de los intereses económicos particulares. Voy a salirme un poquito del tema para preguntarte cómo ha sido esa experiencia como docente también. Fantástica. Mira que la docencia llegó a mi vida. Bueno, digamos que es también cuando uno empieza a ser consciente de la vida. Yo en una época, digamos que he dictado charlas en otra industria y en otras cosas, siempre he tenido, digamos, como esa ventaja del don de la palabra. Y digamos que eso sí, pues de alguna otra manera en los entrenamientos también es una docencia. Pero digamos que ya como empezar a ser docente de lo que yo sé y empezar a coger esa información y transformarla en conocimiento fue también a raíz de ese último como traspiés con lo que te contaba de GLP, que yo digo que la vida es maravillosa y en alguna oportunidad voy a la universidad donde estudia alguien, llegaba a la casa en su momento, que era la única que tenía producción de eventos y entretenimiento, voy a dar una charla que me invitan. Sí. Y el decano me dijo, oye, ¿por qué no dictas algo de clase? Una clase. Y yo le dije, bueno, y mira, me empecé a meter en la docencia, entonces la charla, la cosa, y ahora yo puedo decir que además me encanta hacerlo porque es una experiencia divina contar desde la experiencia, ¿no? Claro. No es bajar una información de Google y hacer una presentación como hacen irresponsablemente muchos docentes, sino es entregar el alma, preparar una clase, es entregar ese conocimiento a estos chicos que están viendo la gestión cultural, el music business y la producción de eventos como su vida, ha sido encantadora. A mí me encanta dictar clase. Este año he tenido la ventaja, la fortuna de tener muchas opciones. Acabamos de desarrollar una cosa de la cual me siento muy feliz y orgullosa. Es también diseñar e implementar la primera certificación en Colombia de Roadie con la Universidad Central y de coordinador logístico con la Universidad Central. Entonces creo que la docencia puede aportar a la industria y al tejido societal y a la formación de personas
en muchas líneas y pues me siento feliz de ser docente. Genial. Quiero invitarte a una sección de este podcast que se llama Completa las palabras. Consiste en que te voy a dar unas palabras y tú las completas, ¿vale? Unas palabras y yo la completo, no entendí Unas muy frases, bien. perdón. Te voy a dar unas frases Ok, y tú las ya dale. completas. Lo que más me gusta de mí es, La espontaneidad, debo confesar que me gusta. la música, De los 7 pecados capitales en el que más he caído es en él. la gula, Debo confesar que alguna vez escuché. Ivy Queen. El libro que más me gusta hasta hoy es. Podría decir que el libro que más me gusta, Las Memorias de los 30 años de Kraken. Mi canción favorita de Don Teto es. Miénteme, prométeme. La canción de Kraken que todo el mundo debería escuchar. Sin miedo a nada. Listo, ahí terminamos la sección de completa las frases y continuamos con preguntas que son preguntas y las contestas lo más breve posible. ¿Listo? Listo, dale. Pizza o hamburguesa. Pizza, ¿Qué es lo más rico que te queda en la cocina? todo. La verdad, todo me queda delicioso. Un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? La eternidad. Una frase que te haya marcado. Insistir, resistir y nunca desistir. Alguien que te gustaría conocer cara a cara. Barack Obama. ¿Cuál es el mejor lugar donde has estado? No, Ibiza, sin lugar a dudas. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que has recibido este 2020? Eggville, ¿Qué te hace feliz? hacer lo que hago. Y cuando te digo rugidos mentales, ¿qué es lo primero que pasa por tu cabeza? Trabajo consciente. Listo, Aida, pues hemos llegado ya a la parte final de este podcast. Ha sido un gusto hablar contigo. Me siento muy contento de tenerte. Aplaudo el trabajo que haces. Sin duda me parece muy importante. Aplaudo también que estés como la docencia logrando transmitir todo esto que has aprendido durante todos estos años. Entonces, muchísimas gracias y muchísimos éxitos. Muchísimas gracias a ti. Espero, pues nada, cuando publiquemos este podcast poder replicar y siempre cuenta conmigo. Gracias porque siempre poder narrar las historias, contar las experiencias, hace parte de la construcción del tejido societal y de convertir, como digo, la información en conocimiento. Entonces, muchas gracias y un abrazo grande. Vale, Aida, un abrazo. Chao, chao. Amigos, gracias por escuchar este episodio. Los invito a dejar los comentarios en Instagram, en Facebook, a recomendar este podcast y como siempre les deseo muchos rugidos mentales. Rugidos mentales.